Calderón Berti, Humberto, ustedes lo conocen, nació en Boconó en el año 1941, en octubre, político, experto petrolero, geólogo, egresado de la Central, con maestría en ingeniería de petróleo en la Universidad de Tulsa, en Oklahoma. Desempeñó el papel de embajador de Venezuela en Colombia para el gobierno interino. Renunció a ese gobierno interino a raíz, dice, él me dirá si estoy equivocado o no, de lo que descubrió lo que estaba sucediendo en monómeros y el escándalo de monómeros, pero aquí lo tenemos, él conoce el monstruo por dentro, si es que es un monstruo, y nada mejor que él que nos explique qué demonios es lo que está pasando. Es decir, no hay unidad, obviamente, y lo demostraron. Eh, eh, es anticonstitucional que destituyan al presidente interino porque no fue la Asamblea Nacional quien lo eligió como y lo puso como presidente interino, sino él estaba en ese momento presidiendo la Asamblea Nacional, por cierto, el más joven que lo logró en la historia de la Asamblea, y le tocó a él, el anterior al gobierno interino. Creo, según he leído y me ha dicho Brewer Carías, que además tampoco pueden destituir y eliminar el gobierno interino. Entonces, están violando la Constitución, pero también Guaidó estaba violando la Constitución en el momento en que es presidente interino, tenía que haber renunciado a la Asamblea Nacional. Parece ser que la Asamblea Nacional no estaba muy de acuerdo en que este muchacho, que va a cumplir este año 40 años, o sea que no está muchacho, fuera el presidente interino y no ellos, que eran más conocidos nacionalmente, que eran dueños y absolutos de sus diferentes partidos, estaban de acuerdo con eso. Y por eso se juramentó fuera de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Calderón Berti, y explíquenos qué está pasando. Bien complicado, ¿no? En primer lugar, Napoleón, yo no renuncié a la embajada, me destituyeron. Ya lo sé, eso yo no dije que renunciaste, yo dije que Dije no he renunciaste. renunciado, Ah, me no. destituyeron. Bueno, pero en todo caso ya es que, como dicen, clavo pasado. Yo creo, a pesar de lo que yo pienso, Perdona, te renunciaron, por lo tanto, tú no renunciaste por lo que descubriste en monómeros. no, yo recibí varios mensajes que querían que yo renunciara. Y yo le dije que yo no iba a renunciar porque iba a dar a entender que yo era el responsable de lo que había ocurrido. Y el Ujú, responsable de lo que ocurrió fueron ellos mismos. ujú. Este, lamentablemente ocurrieron las cosas, pero eso es claro, ya ha pasado y no insistir sobre el tema de monómeros, el tema de lo de Cúcuta ya es como mucho, ¿no? Yo lo he hablado bastante, lo he aclarado Ok, suficiente. no nos hables de monómeros, pero ¿qué pasó con Carmen Elisa Hernández? Ah, bueno, pero entonces sí me vas a tener que obligar a hablar de monómeros. No, lo que ocurrió con aquello, y esto ya lo he dicho hasta la saciedad, fue que a mí me llamaron los servicios de inteligencia de Colombia para decirme que había unas cosas anormales en el manejo de los fondos que están recibiendo en Cúcuta. Yo no lo inventé, habían rumores, pero yo no lo inventé. Entonces yo me reuní con ellos y me mostraron unas capturas de pantalla que yo no sabía que eso se podía hacer. Mi ignorancia me llevaba al extremo de no saber que eso se podía hacer. Capturas de pantalla de conversaciones que estaban sosteniendo otra gente, donde se hablaban de estas cosas, ¿no? De Pero dónde... tengo entendido, según las brujas que andan por ahí, que llegaste a monómeros y te encontraste a Manuel Rosales dando No, órdenes, eso es otra cosa. Son puede dos decir, al cosas. representante de Maduro en la oposición, dando órdenes en monómeros. Son dos cosas distintas. Lo primero fue lo de Cúcuta, ¿entiendes? El desvío de recursos que estaban mandando de Caracas, y eso fueron los servicios de inteligencia de Colombia, dependientes del presidente de la República. Yo esto no lo he dicho, lo estoy diciendo ahora. El DNI, los servicios, el Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, que dependían del presidente Duque. Tú comprenderás que yo recibo una denuncia de ese tipo de gente, pues yo tengo que prestar toda la atención del mundo. ¿Me entiendes? Me trajeron la información y con esa información, y el presidente ha debido estar al tanto de lo que está ocurriendo. Yo no creo que hayan tenido la aventura de irse a hablar conmigo sin hablarlo con el presidente Duque, ¿no? Nunca yo lo hablo con Duque, pero tiene que haber sido así, ¿no? Porque mis relaciones allá eran con el canciller porque yo era embajador por aquel momento. Pero bueno, a la gente la premiaron, después le dieron otras responsabilidades y me reclamaron que yo que le había costado 20 puntos en las encuestas a Guaidó,
y que apenas habían sido $90.000. Yo lo que dije en aquel momento fue, un momentico, los 20 puntos se los causaron ustedes porque se alinearon con los sinvergüenzas que estaban cometiendo la fechoría y no se alinearon conmigo. Y los $90.000, bueno, han podido ser 9.000, ha podido ser 90.000, ha podido ser lo que fuera. Pero el hecho en sí era que era un acto doloso que no se podía permitir y había que decirle al país, y estaban a tiempo en aquel momento de haberlo hecho, porque eso ocurrió 3 meses más tarde de haber tomado posesión Guaidó, de haberle puesto correctivos a la cuestión. Y por eso quizás es importante lo que tú lo acabas de traer ahora, no por echar el cuento de aquello, sino que estábamos a tiempo de haberlo hecho. Yo le dije a Guaidó, si le estamos diciendo al país que somos distintos, tenemos que demostrar que somos distintos. No decirlo, hay que demostrarlo. Y demostrarlo es que quien hace una cosa indebida, pues hay que investigarlo y hay que sancionarlo. ¿Y quién podía investigarlo y quién podía sancionarlo? La Fiscalía de Colombia. ¿Por qué no lo hicieron? No lo sé. No sé cómo manejaron esos temas porque después salí de allá. Me tenían prometido el informe que le iba a entregar a fines del mes de noviembre y nunca lo entregaron, nunca se supo qué era lo que había pasado. Lo de Monómero fue diferente. Monómero se nombra una junta directiva, en su mayoría, no totalmente, en su mayoría designada integrada por profesionales venezolanos de mucho nivel, venidos todos de la industria petrolera venezolana de Pequidén, concretamente. Y al poco tiempo empiezan a hostigarlos, empiezan a hacerles exigencias indebidas en materias de negocios, de recomendaciones, de petitorios y cosas. Y entonces, como esta gente son unos profesionales que no están acostumbrados a ese tipo de prácticas, pues se resistieron. Hasta que un día hubo una reunión en la embajada, pero la embajada funcionaba en un local que era la mitad de la embajada y la otra mitad éramos números. Y yo no quería asistir a la reunión porque yo no tenía por qué asistir. Me invitaron 2 veces, por fin asisto. Y cuando asisto a la reunión, pues me doy cuenta de que ahí está quien dirigiendo la reunión, Manuel Rosales. Y las discusiones eran francamente bochornosas, porque lo que hacían era atropellar a la gente, los trataban mal, los maltrataban y le reclamaban cosas que le habían pedido y no le habían cumplido. Entonces a mí me pareció que yo no debía estar allí, me paré y me fui, y punto. ¿Me entiendes? Y eso fue, pero en aquel momento había tiempo para poner correctivos. Ahora una cosa, Cuando tú ves... Pedro, Ajá. una cosa. De todo lo que sucedió, el principal responsable, evidentemente, como siempre sucede en cualquier gobierno venezolano, es el presidente de la República, ¿ok? En este caso era Juan Guaidó. Pero ¿hasta qué punto Juan Guaidó es realmente el verdadero responsable, el que ocultó las cosas, el que robó las cosas, ¿no? El que no renunció a la Asamblea Nacional y el que hizo las cosas a espaldas del G3, que No, ahora está mira, viendo la mira, renuncia de él, del gobierno interino, lo que uno entiende es que el G3 es el gobierno interino. mira, yo no tuve nada, ni tengo nada personal contra Guaidó. El tema con Guaidó fue por omisión en algunos casos, porque dejó hacer las cosas, porque él sabía perfectamente de lo que estaba ocurriendo, porque él habló conmigo cuando lo de Cúcuta, ¿me entiendes? Y posteriormente yo tuve una conversación, yo cuando salí de la embajada tuve una conversación hace como un año con él, y yo le hice una sugerencia, le dije, tienes que ser tú mismo, independizarte, actuar como presidente efectivamente que eres, ¿me entiendes? Y no estar tutelado como estás actualmente tutelado. Y tienes que establecer una barrera con la gente del G4, porque el G4 no puede ser un gobierno parlamentario. Si lo que había era un gobierno parlamentario, ¿qué fue lo que ocurrió con Monómero? Fue una rebatiña entre todos los partidos. Ahí no se salva nadie. Ahí no se salva ninguno de los partidos, todos son responsables de lo que ocurrió, absolutamente todos, ¿me entiendes? Y por eso lo lamentable de lo que ha ocurrido. Ahora, cuando sacan el comunicado de la Asamblea Nacional de las razones que están utilizando y que están invocando para la finalización del gobierno interino y la destitución y por ende la desaparición del presidente Guaidó como presidente interino, dicen por razones de naturaleza ética. Pero bueno, si ellos están metidos allá adentro, ellos estaban metidos allá adentro, ¿me entiendes? Estaban metidos al comienzo. Luego entró como río en conuco la gente de voluntad popular, llevando aquello a un extremo de pretender a una situación económica que pretendían quebrar a Monómeros para que grupos económicos venezolanos, colombianos le pusieran la mano a Monómeros. Y eso lo saben perfectamente bien en Colombia ahora. Eso lo saben perfectamente bien. ¿Y por qué no lo investigaron en su momento?
¿Y por qué no concluyeron con esas investigaciones? Bueno, porque había gente interesada en que en que no se descubriera. Yo aspiro que ahora el gobierno del presidente Petro investigue esto en profundidad, La que lo información investigue. que manejo es que Petro lo va a investigar y que que sería muy feliz de meter preso a Duque, Ah, porque yo eso, no, eso sí no lo sé. bueno, pero es la No lo sé información yo. que manejo porque Duque también está involucrado o estaría involucrado en eso, no lo sé. Bueno, yo Pero eso es eso lo sí que no se me dice consta. en Colombia. Eso Bueno, es lo que eso se sí no dice en me Colombia. consta. No me consta y que quede claro que a mí no me consta. Yo nunca vi, Que no, nunca hablé ajá. de este tema con el presidente Duque, jamás, ¿me Ujú. entiendes? Jamás toqué ese tema con Duque, pero sí había gente vinculados a monómeros que estaban ahí trabajando en la supuesta quiebra fraudulenta que invocaban relaciones con gente de Nariño. Debe ser Bueno, por eso que lo dicen. pero en Nariño ahí pueden haber 1000 funcionarios. Claro, Así que pero es la misma pregunta que te hago de Guaidó. ¿Hasta qué punto Guaidó podía de verdad eliminar esa tutela? Guaidó no tenía fuerza armada, ni tiene fuerza armada. O sea que no, para empezar, no puede gobernar sin fuerza armada en Venezuela ni en ningún país que lo apoya el presidente de la República. No hizo ningún ministro, no decretó o nombró un ministro de defensa en el exilio, como por ejemplo lo fue De Gaulle cuando la Segunda Guerra Mundial para los franceses. ¿Realmente él tenía algún tipo de poder para frenar las ambiciones crematísticas de no, muchos de los miembros? sí tenía, porque el reconocimiento que hubo fue el gobierno de Guaidó. 55 países reconocieron a Guaidó, entre ellos el país más importante del mundo, una democracia ejemplar que los Estados Unidos. Ellos reconocieron a Guaidó, Canadá también lo hizo, Colombia también lo hizo, Brasil también lo hizo, la mayoría de los países europeos lo hicieron, Inglaterra, Alemania, Francia, España sosó ahí porque no se abrió, no lo hizo como ha debido hacerlo, pero en general hubo muchos países que le dieron apoyo a Guaidó, pero Guaidó siempre tuvo la tutela de Leopoldo López, eso ¿Por es qué? fundamental. Ah, bueno, porque era el que mandaba era realmente Leopoldo López, el que deshacía era Leopoldo López, y ahora quien le están pasando facturas a Guaidó por culpa de Leopoldo López. Porque es que en el fondo todo esto es por un reparto. Yo lo dije perfectamente, en días pasados hice una locución al país, un mensaje al país, Sí. y dije lo siguiente, en primer lugar, el G3, que es lo que queda, están obligados a decirle al país por qué razón están destituyendo a Guaidó. Que digan ellos, pero sí, que digan las cuales están culpando a Guaidó, las cuales ellos, en cuestiones en las cuales ellos no participaron. Porque hay muchas cosas en las cuales ellos participaron. Porque aquello fue un gobierno compartido. No vengan con el cuento ahora de que no hicieron absolutamente nada. Ahora, esa es la explicación que ellos tienen que dar. Como también tiene que dar una explicación Guaidó. ¿Recibió recursos? ¿Cuánto recibió? ¿De qué forma lo utilizó? ¿Quién manejaba? ¿Quién autorizaba? ¿A quién le rendían cuenta? Al país no le dieron cuenta nunca de los recursos que están recibiendo. Y han debido dárselo, han debido decírselo, ¿no? Entonces eso es lo que la gente reclama. Pero esto es una lucha entre ellos por el reparto de la piñata. Pero Aquí no se salva ninguno. eso que estás diciendo no es parte de la política tradicional de las últimas No, décadas en no, no, Venezuela. no. Yo tengo ya algunos años en esto y eso no. Algunos políticos se metían en ese tipo de cosas. Algunos, no todos. ¿Me entiendes? Yo no estoy generalizando, Bueno, sino yo que eso sucedió. manejé buena parte de la nacionalización de la industria petrolera cuando tenía 34 años de edad siendo director de reversión. Pagamos 50.000 millones, en los activos de Venezuela no se pagó, pero los activos de Venezuela valían 50.000 millones de dólares en ese momento. Hoy deben valer 300.000 millones. Y no hubo un solo reclamo nunca de que se hubiesen cogido una máquina de escribir un carro un activo de petróleo de Entonces, esta Venezuela. gente, ¿dónde se educó? ¿Dónde lo formaron? ¿Dónde consideró que la política es así, El, que es un reparto de intereses? El día que yo fui a presentar mi denuncia en la Fiscalía de Colombia, le dije, miren, mis queridos amigos, y este mensaje le va a los jóvenes particularmente. En la política no todo se vale, no todo se puede hacer. Hay límites y los límites son la conciencia, los valores, los principios que uno tiene que tener por dentro para actuar en la vida. Eso depende de la formación que uno reciba. Si uno recibe malos ejemplos de los que lo forman, pues uno va a estar torcido toda la vida.
Yo formo parte de una Pero generación entonces, ¿quién que lo formó? Porque yo recuerdo, acabo de leer la carta que Rómulo Betancourt le escribió a una persona que creo que le estaba regalando una quinta o algo de eso. no, Que no, le una dijo, caja de champaña, ¿una qué? caja de champaña, y A se la una caja regaló. de champaña, que dijo, mire, yo no puedo recibir ningún regalo porque soy una figura pública, aunque no está en ese momento, porque ya había dejado de ser presidente y demás, solamente puedo recibir regalos de mi familia. ¿Ok? Yo, Entonces, yo ¿quién formo, educó a esos muchachos? Rómulo no fue, ni Caldera bueno, tampoco, pero esos fueron ni Jóbito los que nos tampoco, formaron a ni nosotros. Gustavo Machado tampoco. Ajá. Pero oye, ¿quién nos formó a nosotros? A la generación mía, la generación del año 58. Betancourt, Leoni, Caldera, Luis Herrera, el Negro Pérez Díaz, Aristide Bollón, el doctor Calvani, gente muy honorable. Uno veía en ellos el reflejo de lo que uno quería ver, ser. Tú los veías y hablabas y los escuchabas. Entonces decías, yo quiero ser así cuando yo esté mayor, cuando yo Entonces tenga alguna sigo con la responsabilidad. pregunta. ¿Quién formó a López, a Vaya, Capriles, es, es que a todos ellos? es que no hubo formación, lo que hubo fue deformación. Si hubiese habido formación, son distintos. Pero cuando a mí me dicen que lo que se robaron fueron $90,000 apenas, bueno, hay una desviación muy grande, porque para mí 90,000 o 90 es lo mismo. ¿Me entiendes? Es que son cuestiones fundamentales en el ser humano. Las leyes no son las que te limitan en tu comportamiento, Napoleón. Las leyes no. Hay Pero algo más Calderón, importante, yo recuerdo la cómo hay conciencia. gente, yo recuerdo cómo hay gente normal y corriente que se vanagloriaba de aquello de que los adecos roban, pero dejan robar. En cambio, los copillanos roban y no dejan Mira, robar si pero no roban ellos solos. Eso lo decía ¿quiénes la gente eran? normal y corriente. Napoleón, pero ¿quiénes eran? Por favor, ¿cuántos robaban? Eso no era una cosa generalizada como es ahora. No, ¿me entiendes? Entonces, en lugar de haber tomado estos jóvenes como ejemplo, los líderes de la democracia, que fueron unos grandes líderes, porque Venezuela fue ejemplo para el mundo entero lo que fue su democracia con los defectos que hayamos podido tener, pues escogieron para emular a los que actualmente están en el gobierno. ¿Y qué es lo que ha sido el gobierno actual de Venezuela? No me venga a decir que la gente está mal, que la gente no tiene con qué comer, que no alcanza la comida por culpa de las sanciones con los Estados Unidos, de los Estados Unidos. Están mal porque se han robado la plata. Están mal porque han tenido políticas públicas indeseables. Están mal porque han destruido la plantilla industrial de Venezuela. Porque están mal porque destruyeron la gallina de los huevos de oro petróleos de Venezuela, porque destruyeron el emporio industrial de Guayana, porque destruyeron el sistema eléctrico nacional. Por eso es que está mal la gente. No venga con otros cuentos a mí. Las sanciones son relativamente recientes, ¿no? Pero empezar con una cantidad de prácticas indeseables y a establecer unas políticas públicas pasadas de moda que han probado en todas partes del mundo donde se han aplicado que no funcionan. Vean usted Cuba, vean usted Nicaragua, vean usted la antigua Unión Soviética y los países satélites, en donde se aplicaron las políticas comunistas, fracasó absolutamente todo y se empobreció la gente. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela en estos momentos? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, Guaidó va a renunciar, no va a renunciar, debe renunciar. La interpretación de la Constitución dice que no, pero la Constitución es un papel, más nada, Mira, yo lamentablemente. dije Puede haber pública, un gobierno interino. Ellos, en la Asamblea Nacional puede manejar ese dinero. Los mira, gobiernos internacionales seguirán apoyando a Guaidó, aunque no sea presidente interino y consideran que él sí es. ¿Cuál es la salida? déjame decirte lo siguiente. Yo la semana pasada Ujú. dije un mensaje, mandé un mensaje al país y ahí hablé de lo que está ocurriendo. Yo no soy abogado, yo no puedo hablar pretendiendo ser un jurista venezolano porque no lo soy. Yo soy un ingeniero de petróleo y geólogo, eso es lo que yo soy. Entiendo las cosas, sí, pero ¿quiénes los que saben de eso que han dicho? Lo que es el bloque constitucional, Alan Bruder Caríes, Adrúbal Aguiar, el doctor Sánchez Falcón, muchos juristas venezolanos de primera, que aquello no era legal, que aquello no se debía hacer y se hizo. Y ahora, yo tengo argumentos de fondo para haber estado en contra de Guaidó, pero para mí el Estado está por arriba de Guaidó. Una cosa es la diferencia que yo pueda tener con Guaidó y otra es la institucionalidad. Son dos cosas distintas para mí. Y yo dije, esto no se debe hacer.
Y me llamó un dirigente político importante y me pregunta el día antes que toman la decisión, me dice, ¿qué crees tú que hay que hacer? Todo lo contrario a lo que ustedes están pretendiendo hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que haciendo caso omiso a los sentimientos que uno pueda tener, lo que se estaba defendiendo era la institucionalidad. ¿Me entiendes? Ya, por ejemplo, tengo entendido que el embajador de la OEA, el doctor Tarre, está arreglando las maletas para irse, que lo está haciendo también el embajador nuestro en los Estados Es Unidos. que todos están destituidos. Están absolutamente destituidos, no significan nada. Y eso era gravísimo, no era Sigo solamente, no eran las refinerías de Citgo, no es el oro de Inglaterra, no los recursos que están depositados en la banca portuguesa. Es lo que significaba para los venezolanos el tener un reconocimiento internacional como el que teníamos. Ahora, yo vi que había un cambio importante por parte de los Estados Unidos cuando el subsecretario de los Estados Unidos para Asuntos Latinoamericanos dijo nosotros vamos a seguir lo que diga la Asamblea Nacional. Bueno, ellos sabían que era lo que iba a hacer la Asamblea Nacional. Cometieron un disparate. Yo creo que fue un disparate, indistintamente de Guaidó como persona. ¿Me entiendes? Yo creo que no, eso no han debido hacerlo. Es que yo creo que Ahora, se atrevieron a hacer eso porque los norteamericanos lo apoyaban. absolutamente. Pero entonces, ¿qué es lo que estoy Bueno, el planteando? gobierno norteamericano actual. Podemos confiar en los responsables del desastre que hemos tenido estos años. Podemos confiar en el G4, no el G3, en el G4 no. La oposición venezolana tiene que tener un nuevo rostro. Hay mucha gente honorable en Venezuela que puede ayudar a solventar los problemas que existen en el país. Lo que hay es que darle a esa gente la representatividad que requieren, ¿me entiendes? No podemos seguir en lo mismo. Pero ¿quién se lo va a dar? ¿Quién le da esa representatividad? Bueno, tenemos un proceso electoral y Ah, ahí van a pueden, ser las elecciones. bueno, Todavía hablan de ya, unidad y de ya se hace. elecciones. Pero un momentico, ¿tú crees que va a haber unas elecciones propiciadas por el G4 o el G3, porque ya el G4 no existe, porque ahora No, son yo creo que tres? no lo van a hacer. No lo van a hacer, y si lo hacen, aquello va a ser un rotundo fracaso. ¿Me entiendes? Habrá que buscar un mecanismo distinto, ¿cuál? No lo sé. Además, Habrá- si es que llegan a hacerlo y no son como las que ellos alegan que el régimen, la narcotiranía hace, ahí María Corina o el propio Guaidó van a ganar esas Bueno, elecciones. el que sea, Y ellos el no que lo van sea, a el que se... aceptar porque Bueno, exactamente eso, ellos son los que ellos quieren ser. Lo más probable es que el representante de Maduro sea el candidato de ellos, es decir, Manuel Rosales, sea y que hagan que él supuestamente gane las elecciones, aunque como es el gobernador de Maduro, a él le dan dinero para la gobernación, ¿no? Y es el único gobernador supuestamente de oposición que tiene dinero para repartir, populística, como un buen populista, pero lo reparte. Y la gente entonces, hay mucha gente que le importa un comino el país, ¿no? Y lo apoya. bueno, estarán algunos apoyándolo y otros no, ¿no? Uh -huh. A Pero mí me más de puede uno lo anotar, apoya. a mí me puede anotar en la lista de los que yo no lo apoyaría. Uh -huh. Me puedes anotar desde ya. Y lo digo, que unidad no. A mí no me van a venir con el chantaje de decir que uno no puede decir nada contra ningún dirigente político, porque es atentatorio contra la unidad de la oposición. No, yo esa no, como dicen los muchachos, no me la calo. Lamentablemente no me la calo. Yo creo que Pero lo único, Calderón, es que el poder cambia a la gente. Ese Capriles que apareció y ese López que apareció no son los que uno conoció. O lo bueno, engañaron a uno cuando eran lo, jóvenes. o a lo mejor eran así, tú no te has dado cuenta. Ahí será eso, será eso. ¿Entiendes? Bueno, yo lo que sé decir es que el hombre, como dice Cristo, por su obra los conoceréis. Es decir, Mm. el hombre no son los discursos, mi querido amigo. El hombre no son las posturas, el hombre no son las apariencias, el hombre es lo que él hace en su vida, su comportamiento. Cuando tú hablas, tienes 30 años y dices, ¿por qué la honestidad? Y te rasgas la vestidura hablando de honestidad porque no has estado nunca al frente de ninguna responsabilidad importante. Pero cuando tú tienes 75, 80 años y volteas y ves que tiene una trayectoria y la gente no te señala y dices, epa, aquí hay una cosa distinta. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer de la honestidad una práctica habitual en tu vida, en tu comportamiento. No se trata, Napoleón, no se trata de hacer un discurso sobre la honestidad. Y el próximo gobierno, si es verdad que tengamos un nuevo gobierno, la gente será honrada
y sea honesta en el desempeño de las cosas públicas en la medida en que sus dirigentes y sus gobernantes lo sean. Si no le dan ejemplo, aquello no vamos a tener nunca gente honrada en Venezuela. Van a haber siempre ladrones, todo, lo ha habido En siempre. todas partes del mundo lo hay, y en Ok, todas las épocas. pero la gran mayoría no tiene por qué ser pícara. La gran mayoría. Ahora, ¿cuándo la mayoría es pícara? Cuando los que están arriba están robando permanentemente a dos manos. Ah, entonces no hay ejemplo y no hay respeto. ¿Cómo lo puede respetar la comunidad internacional? ¿Cómo lo puede respetar las Fuerzas Armadas venezolanas si es realmente profesional y si es realmente institucional? Ahora, si son unos tipos iguales, evidentemente que les gustará que continúen con esta cuestión que tienen en estos momentos, pero yo creo que hay reservas importantísimas en Venezuela que no están contaminadas por la corrupción. Yo tengo cantidad de gente conocida en todos los sectores de la vida nacional, grupos de reflexión, grupos de análisis, que gente de una gran integridad desde el punto de vista moral y ético, y gente de una gran honestidad. Y yo creo que esa gente tendrá que tener una responsabilidad en la reconstrucción de Venezuela. Porque ¿de qué es lo que se trata hoy? Salir de lo que tenemos para caer en lo mismo o peor, ¿no? Lo que se trata es de reconstruir a Venezuela. Si Venezuela era un país que progresó Bueno, pero espera un muchísimo. momentico, frente a esto nos pasó igual que a los cubanos. Los cubanos, entonces Batista era un dictador y entonces aplaudieron, por cierto, el 9 de enero, la entrada de Fidel Castro a La Habana, ¿no? Y estaban regocijados, tenían esperanza y eso que era un país sumamente avanzado. Ojo, era Absolutamente. la isla más avanzada y uno de los países más avanzados de América con Batista, con esa Totalmente. dictadura, porque era un dictador, es verdad, una No, venía marioneta de antes. blanca. ¿Ok? Venía de antes. Sí, pero los venezolanos creíamos que íbamos a salir de la crisis que había, porque sí había una crisis de los partidos políticos y demás, con Chávez, y mira lo que nos sucedió. Sí, Y así muchos es. creían, bueno, si se muere Chávez o nos hacemos de Chávez, ya se acabó el lío. Y esto es Maduro, que es Nunca, todavía nunca, peor. mira, Entonces, ¿cómo salimos de esta gente? bueno, habrá que escoger a un grupo de venezolanos insignes, un grupo de venezolanos responsables que sí los hay Bueno, pero tú y que tienes una están, lista de personas insignes que conoces. Ah, bueno, quién los pone a dirigir el país? entonces el país tendrá que escoger entre poner a gente honrada y gente honorable al frente de los destinos del país o seguirse hundiendo en el Pero fondo. ¿cómo los pone el país si Bueno, está cuando todo haya, corrompido, todas las cuando, Fuerzas Armadas? no todas las Fuerzas Armadas ni todo el mundo está corrompido en Venezuela, no. Yo me niego a creer eso. Ahora que lo que tiene es que el país de una vez por todas aprenda a escoger a sus gobernantes, que aprenda a escoger a la gente competente, que aprenda a votar bien y por supuesto requerimos que las elecciones sean transparentes. Eso es indudable. Sin Y elecciones puede haber transparentes, elecciones transparentes, es una bueno, narcotiranía. porque creo que la comunidad internacional, si tiene interés en rescatar la democracia en Venezuela, es que la comunidad internacional tiene un problema muy serio con Venezuela en estos momentos, Napoleón. Ujú. Es que no es que sea una dictadura, que se violen los derechos humanos, no. El problema con Venezuela en estos momentos es que están atiborrando a todos los países de la región y están entrando legiones de venezolanos a los Estados Unidos. Por eso es que la gente está preocupada, no por la democracia y la libertad. No por la violación de los derechos humanos, no, eso es secundario para mucha gente. Lo importante hoy es que tienen colapsados los servicios médicos asistenciales de educación, de salud, trabajo en Colombia, en Perú, en Ecuador y en los Estados Unidos tiene una presión también muy Y es por fuerte. eso que el nuevo gobierno norteamericano, el de Biden, ha cambiado aparentemente su política, creyendo que si se lleva con Maduro, entonces no le van a ir inmigrantes. Si se llevan con Maduro, no. Pero da la Ellos impresión que eso es lo que quieren. no, están en el mejor interés de la comunidad internacional que Venezuela vuelva a ser un país atractivo para la gente, empezando por su propia gente. ¿Por qué los antepasados tuyos fueron a Venezuela? Pero tú lo estás diciendo porque tienes pruebas de ello o porque es lo que deseas, ¿De qué? Tengo pruebas de qué. de que la comunidad internacional está interesada en Venezuela, pero si Está, con la está cantidad de interesada, problemas que tiene la comunidad está internacional, interesada Napoleón por el problemón que tienen encima con los venezolanos, que 7 tienen que millones de arreglarlo los venezolanos. venezolanos. Pero sí, pero en la medida que se arregle la situación de Venezuela, muchos regresarán al país y en la medida en que la economía venezolana empiece a funcionar, que se restituya nuevamente, se reconstruya el petróleo de Venezuela.
oye, el sector industrial, el sector agropecuario, y empiece la economía a crecer y la gente tenga trabajo, la gente regresará. ¿Por qué vinieron la gente que está muriendo de, agua, Porque de era hambre? otra época por la Segunda Guerra Mundial, por Ah, el hambre después de la Segunda Guerra Mundial, correcto. porque Venezuela tenía un gobierno que estaba interesado en que el Ajá, país progresara, que era el de Marcos ajá, Pérez Jiménez, y había ajá. mucho dinero, ¿ok? ¿Qué más Eh, tenía? ¿Cómo? ¿Qué más tenía? Bueno, el petróleo, Petróleo, por eso mi que querido tenía amigo. dinero. Ajá. Petróleo, que era el elemento motriz. Venezuela pasó a ser un país paupérrimo a comienzos del siglo XX, donde la gente se moría antes de los 35 años por el petróleo. No tenía carretera, no tenía hospitales, no tenía Pero escuelas. el petróleo hoy en día es tan importante como en la época de López Para Contreras y Venezuela, de Pérez Jiménez. para Venezuela sí, porque no existe en Venezuela hoy una alternativa de inmediato y me parecía el petróleo. La reconstrucción de Venezuela pasa por reconstruir la industria petrolera de Y no hay que Venezuela. estar en el suelo de la industria Pero petrolera. habrá que reconstruirla porque no hay forma de reconstruir el país, Y porque es el lo único que dinero, porque el dinero está como Linda. Yo no he el visto a sector, Linda. el Ajá. sector privado, abre las puertas al sector privado. Permita que venga la inversión privada. Eso quiso hacer Carlos Andrés Pérez y modernizar el país y su propio partido, entre otros, lo tumbó Ah, con la bueno, ayuda de empresarios, con la ayuda de, inclusive de la iglesia, de parte de la iglesia. pero ahora la cosa es distinta, mi querido amigo. Ahora Ujú. es distinta porque la gente está pasando hambre, porque la gente no le alcanza lo que gana, porque la gente sabe que para estabilizar la moneda se requieren ingresos y el único sector de la vía nacional que está en capacidad de generar ingresos es la industria petrolera. No estoy hablando de petróleo de Venezuela, porque el petróleo de Venezuela vamos a tener que olvidarnos un tiempo de él. Y tú Es nos decir, lo has dicho. no es que vamos a acabar con petróleo, sino tratar de redimensionarlo, hacerlo más pequeño y eficiente, abrir las puertas a la inversión privada venezolana y extranjera dentro del sector petrolero, que paguen sus impuestos. Y esos impuestos se utilicen para qué? Para lo que lo utilizan los países civilizados del mundo, chicos, para la seguridad y defensa del país, para la paz pública de los venezolanos y sus familias, para la educación, para la salud y infraestructura. Pare. Eso de que paguen los impuestos suena muy bonito, pero ni siquiera en Estados Unidos, ¿Y, quién, que y sí las petroleras? realmente presionan para que se paguen los impuestos, Trump no pagaba impuestos. Bueno, pero las compañías petroleras en Venezuela pagaban impuestos o no pagaban impuestos. Sí pagaban. Ah, ¿y por qué pagaban? Pero no Porque sé si aparte de las compañías petroleras, que eran compañías extranjeras en Venezuela, ok, aparte de ellas, los grandes capitales pagaban los impuestos que se bueno, es necesitaban. posible que hayan No sé, eludido. yo no lo estoy afirmando, te estoy No, pero diciendo. es posible que hayan eludido. En todas partes del mundo se elude el Mm. pago de impuestos. Eso es verdad. Hay mucha gente que no paga impuestos. Todo eso es verdad. Pero si tú tienes un sector organizado, como tiene que ser, y paga sus impuestos, ten la seguridad que el gobierno debería utilizar eso para atender las necesidades de la gente. Olvídate de ser un Estado empresario, propietario de empresas en Guayana o propietario de empresas en el territorio nacional. Deja que el sector privado haga todo eso, que genere oportunidades de trabajo para la gente, que la gente no esté esperando la caja CLAP, sino que tenga un trabajo digno para mantener a su familia. De eso es lo que se trata. No vamos a insistir en aplicar políticas públicas que han fracasado en Venezuela, o vamos a aplicar políticas públicas nuevas, modernas. Mira, ahora, antes de terminar, en medio de toda esta crisis, la verdad que estamos ahogados en esta crisis y va a ser más difícil ahora la respuesta a lo que te voy a preguntar. En medio de toda esta crisis, ¿tú le ves una salida más o menos cercana a la situación venezolana, ¿no? Y a una verdadera oposición venezolana? ¿Tú le ves más o menos? Absolutamente, Sí le absolutamente. ves. Ok, Sí ¿cómo lo le veo. ves? ¿Qué hay que hacer? Hay que organizar es que el error está en pensar que el G4 significa la oposición venezolana. Ujú. Es parte minoritaria de la No, el oposición. G4 significa que tienen la mayor cantidad de seguidores de la minoría que son los partidos políticos de Venezuela, aunque la mayoría lo tiene el PSUV. Ajá. Bueno, pero los partidos políticos, el PSUV y los partidos políticos en Venezuela no representan el 30%. Ujú. El Pero son resto los de que los están venezolanos. unidos, los que son una Claro, tribu, los pero que son un clan. habrá que buscar fórmulas mediante las cuales esa gran mayoría se exprese de alguna manera, se exprese de alguna ¿Cuáles manera. son esas fórmulas, Bueno, es juntar a Alberto? esa gente. Yo creo que siempre de lo malo sale algo bueno. ¿Qué salió bueno de todo esto?
que quedaron al descubierto todos, que ya no es una sola ave, una golondrina, que era, me cayeron encima, a mí me querían destruir cuando yo denuncié lo que estaba Pero pasando. Humberto, cuando tú denuncias, todo el mundo estuvo apoyándote. La mayoría de los comunicadores sociales, a mí me parecía que exageraban, ¿no? Parece que no exageraban como yo creía, cuando generalizaban y demás, a todos estos cuatro partidos. Eso ya se sabía y no pasó nada. No la mayoría de los comunicadores, no. Hay muchos comunicadores sociales, y tú sabes mejor que yo, pues, de tu oficio, que estaban en nómina de esta supuesta oposición. Muy poco y ahí está el precio, por cierto, que les ¿Ah? daban. Creo que era $300, una cosa de Yo eso. no sé cuánto, Mm. pero no creo que Porque estrellas de ahora se están televisión. sacando los trapitos Ah, sucios unos bueno, de otros. es que ahora van a tener que salir. Ahora Mm. van a tener que... ¿A quién le entregaban la plata? ¿Cómo la distribuían? Porque los dueños de ese dinero, que somos todos los venezolanos, nunca se nos explicó qué se estaba haciendo con ese dinero. Ahora, los panegiristas de estos grupos políticos que resultaron ser lo que efectivamente eran, y ya lo sabemos cómo se comportan y lo que son, ¿pagaban plata o no le pagaban plata a periodistas que hablaran bien de ellos? ¿Quién Que lo nombren paga? los periodistas, por cierto, eso espero que esa gente Claro, lo nombre. claro, es que lo tienen que Con nombrar. el cheque, Sí, porque señor. que no haya una Sí, señor. vendetta ahí, sino que ponga el Claro. cheque, aquí está cobrando. Es que tiene que salir. Es la única forma de asentar el ejercicio de la política en Venezuela. Porque eso no es periodismo, eso es en todo caso publicidad política. Eso Porque es si te están corrupción. pagando para que Eso es hables bien de corrupción. alguien, quien sea, ¿no? Eso Eso no es es periodismo, corrupción. eso es publicidad política. Corrupción. El periodista no puede prestarse para esas cosas. Tú ¿Sí? no puedes formar la verdad porque te estén dando un sueldo. Tú no Pero lo no es puedes. nada nuevo, por cierto. Sí, es verdad. Humberto, se está acabando el tiempo. ¿Quieres agregar algo más? Porque No, nos queda muchas un minuto. gracias. Encantado. Vamos a ver qué ocurre. Y yo lo que le digo a la gente que tenga fe, que tenga esperanza, el país puede salir adelante, claro que puede. Bueno, el mejor ejemplo fue lo que se hizo en el siglo XX, mi querido amigo. Mm. Un país paupérrimo se convirtió en atractivo para los europeos de Italia, de España, de Portugal, de Europa del Este, y los latinoamericanos que no tenían tampoco oportunidad en sus países, colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos perseguidos, argentinos perseguidos, llegaron a Venezuela. ¿Por qué siguen a Venezuela? Porque Venezuela ofrecía oportunidades para la gente, porque era un país abierto, democracia, libertad y además progreso económico. Y eso se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Humberto, espero verte pronto en Venezuela, ayudarte y apoyarte en lo que se pueda hacer yo con mucho gusto, sin empleo absoluto, sin que sea empleado absoluto, por tu capacidad y que ya con toda tu experiencia y sabiendo que has sido una persona honesta, pues puedas ayudar a un nuevo gobierno que espero que pronto se dé, a pesar de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Napoleón. No, gracias a ti. Un abrazo.